Muy buenas tardes. Hoy presentaremos con nuestros compañeros una propuesta de derechos sociales. Bueno, la Constitución en Chile reconoce al menos semánticamente una serie de derechos sociales. Sin ir más lejos, en el capítulo 3, donde se decretan los derechos y deberes constitucionales, se establece el derecho a la protección de la salud, el derecho a la educación, el derecho a la libertad de trabajo y su protección, y el derecho a la seguridad social. La actual Carta Fundamental, sin embargo, no se especifica la forma en que debiesen materializarse las políticas públicas. En ese sentido, queda a cargo del Poder Ejecutivo y Legislativo. Quizás los ejemplos más claros para entender el cuadro se vinculan a temas como las prestaciones de salud, los montos de salario mínimo o el porcentaje de retribución que se destina a las cotizaciones en las AFP. Coincidentemente, el grueso de las demandas durante las actuales movilizaciones que se encuentran establecidas por ley, pero no propiamente en la Constitución. Por ello, quienes persiguen la idea de incluir estas materias en una nueva Carta Magna aseguran que el documento actual es insuficiente. En particular, porque apuntan a que en la normativa vigente se privilegia la provisión de los derechos sociales a través de la acción privada. Es decir, que el deber fundamental del Estado no es otro que asegurar las condiciones del mercado, limitándose solo a regular en el mejor de los casos. Cuando comenzó el denominado estallido social, por meses el paisaje fue prácticamente el mismo. Grandes concentraciones de manifestantes gritando en contra de las autoridades y sosteniendo todo tipo de pancartas que exigían cambio en temas como la salud, educación y pensiones, imagen que se trasladó a distintas plataformas, sobre todo en redes sociales, y que rápidamente revivó la disputa de cara al proceso constituyente de octubre de 2020, el futuro de los derechos sociales en la Carta Fundamental asomó, tal vez como nunca antes, como uno de los temas clave y más difíciles de resolver. Quienes son partidarios de la constitucionalización de los derechos sociales sostienen que cada vez que, por ejemplo, se ha intentado avanzar en reformas a la CISAPRE, FONASA o la FP, se ha invocado a la Constitución para evitarla. La Constitución que hoy tenemos niega los derechos sociales o los entiende como vinculados al mercado, que yo diría que es lo mismo que negarlos. ¿Por qué? Porque la idea fundamental de los derechos sociales es, en esas áreas especialmente importantes para la vida, introducir una lógica de igualdad. Todos tienen derecho a una educación, que habrá iguales oportunidades de desarrollo, de la personalidad, todos tienen derecho a sus necesidades médicas sean satisfechas, todos tienen derecho a una vejez segura, esa idea de igualdad en la que define los derechos sociales y se opone a la lógica del mercado en el cual cada uno tiene lo que puede comprar. Hoy con la lógica del Estado subsidiario es deber fundamental del Estado el asegurar las condiciones del mercado. A continuación, presentaremos un proyecto de artículos para la nueva Constitución respecto a derechos sociales que estimamos deben ser consagrados y otros realmente garantizados para tener una real protección a la dignidad de las personas y cuyo planteamiento parte un interés por garantizar la participación de la persona en el medio social con una suerte de piso o base mínima igual para todos. Nuestra propuesta respecto a vivienda, nos concentramos en buscar los mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Para ello, creemos lo siguiente. Artículo 27, derecho a la vivienda. Todos los chilenos extranjeros avecindados por más de 8 años en el país tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las acciones de mejoramiento de su entorno, que genere la autoridad pertinente de los entes públicos. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En los últimos 50 años, el cambio climático y la contaminación desmedida de los recursos naturales han destruido el equilibrio con el ecosistema y disminuido los recursos hídricos a niveles críticos, de los cuales después de miles de años nuestra generación comenzó a vivirla directamente y la siguiente generación la enfrentará por completo. Para ello el Estado tiene la obligación, pensando en el bien común, para velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de asegurar el futuro de la vida y defender la restauración del medio ambiente. Esta ley será restrictiva
y el ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente, y disponer de las medidas y sanciones civiles, penales, administrativas y de reparación contra quienes hayan ocasionado perjuicio al medio ambiente, lo antes mencionado debido a la gravedad del daño medioambiental que llegó a niveles peligrosos para la población. Referente al artículo relacionado con protección social, nuestro espíritu es dignificar y honrar el aporte de los ciudadanos en cuanto a su contribución al desarrollo del país. Para ello redactamos lo siguiente. Artículo 28, derecho a protección social. La acción del Estado estará dirigida a garantizar el acceso de todos los habitantes al goce de prestaciones dignas, sea que se otorguen a través de instituciones públicas y o privadas. Los fondos se formarán por medio de una contribución del trabajador, empleador y del Estado. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho de la seguridad social, garantizando la suficiencia económica a todos los ciudadanos durante la tercera edad. Promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas. El número 10. El derecho a la educación. Nosotros hemos estimado que si bien el derecho a la educación está reconocido en nuestra Constitución, su cobertura y protección no es suficiente, atendido que se extiende exclusivamente a la educación básica y media como obligatoria, desentendiéndose el Estado de su obligación, o lo que estimamos nosotros constituiría una obligación, la educación técnica o profesional posterior a la enseñanza obligatoria general. De esta forma hemos considerado necesario y pertinente incorporar en el artículo 19, número 10, en el derecho a la educación, estos aspectos que constituyen la gratuidad de la educación en todos sus niveles y la obligatoriedad en particular de hacer gratuita la educación técnica o profesional para una mejor formación y desarrollo de los ciudadanos de este Estado. El derecho a la protección de la salud. El Estado debe proteger el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, además de la rehabilitación de todos los individuos. Los niveles de desigualdad en el área de salud en nuestro país son abismantes. Literalmente, quien puede pagar por una buena salud privada tiene la vida asegurada, versus el resto de ciudadanos que pertenecen a un sistema público, arcaico y cargado de burocracia, el cual no está a la altura de prestaciones médicas de calidad. La ley garantizará la ejecución de políticas de salud igualitarias y de calidad, en la cual los ciudadanos podrán sin diferencia escoger entre la atención pública o privada. El Estado aumentará la inversión y calidad en la atención pública para hacerla más competitiva, y por otro lado, se aumentarán las cotizaciones previsionales en el área de salud. El artículo 19 establece que la Constitución asegura a todas las personas, en el numeral número 16, el derecho al trabajo. Hemos considerado que nuestra Constitución, si bien establece la libertad de contratación y la libre elección del trabajo, omite aspectos subjetivos que son fundamentales relacionados con el nivel de la remuneración que percibe un trabajador en función de sus actividades. Creemos que corresponde que el Estado, a través de la Constitución y las leyes, establezca no solamente el derecho a trabajar, sino que también a percibir una remuneración justa, una retribución suficiente que permita a los trabajadores cubrir o satisfacer sus necesidades y las de su familia. Estos antecedentes no forman parte de nuestra actual Constitución, por lo tanto creemos que es necesario incorporarlo a objeto de que el Estado tenga herramientas efectivas con las cuales poder hacer cumplir este aspecto que propendería, sin lugar a dudas, al equilibrio en las prestaciones laborales y las remuneraciones que perciben los trabajadores para mejorar su posición en los aspectos económicos y financieros de toda sociedad.